Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos en esta presentación en el punto 16 se nos presenta someramente cuál es el planteamiento, qué son los temas que aborda la tercera parte del Catecismo sobre la moral. Dice, después de que hemos explicado que el fin del último del hombre es la bienaventuranza, y la moral, por lo tanto, indica qué caminos llegan a la felicidad. Luego dice que esos caminos nos llevan a la felicidad mediante un obrar recto y libre. ¿Mm? Es decir, que la moral discierne que el obrar sea recto y que sea libre. Recto, es decir, justo, sin contraponer lo práctico y lo justo, que a veces la tentación del hombre es decir, vamos a lo práctico, venga, ¿qué es lo que me saca en este momento del apuro? No, obra rectamente, busca el bien, aunque parezca que obrar rectamente en un momento te va a traer complicaciones, y aunque pueda parecer que hay un atajo, ¿no? Un atajo que es, pues en vez de obrar rectamente, bueno, pues hago aquí, ¿no? Pues un cambalache y salgo del apuro sin tener que dar la cara, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que hay un refrán famoso que dice: más vale ponerse una vez rojo que 20 veces amarillo. Recuerdo que en una situación especial en mi vida un compañero me dijo esa palabra y la verdad es que yo también se la he repetido a muchas personas porque fui consciente del bien que me hizo a mí esa palabra. Más vale ponerse una vez rojo que 20 veces amarillo. Es decir, obra rectamente, sé justo y no busques atajos. Que al final los atajos son larguísimos. Te parece que vas con esto a evitarte un problema y sí, igual es a corto plazo, pero a medio plazo y a largo plazo surgen mucho más problemas por no haber sido justo, por no haber sido recto. Es decir, este es lo que busca el planteamiento moral, obrar rectamente y luego dice libremente. Es decir, la moral cristiana no se limita, esto igual os puede sorprender, lo que voy a decir. Para la moral cristiana no es suficiente el que las cosas sean hechas materialmente bien. No. Además, tienen que ser hechas conscientemente. Además, tienen que ser hechas humanamente, disfrutándolas, ¿no? Llevando las riendas de nuestra vida moral y no actuando de una manera autómata o mecánica. Porque puede ser que hay personas, ¿no?, que hagan muchas cosas bien hechas, materialmente hablando bien hechas, y las hacen meramente por costumbre, las hacen meramente pues porque está mandado, porque es que si no las haces es peor para ti, porque pierdes el puesto de trabajo. O sea, es posible que el hombre haga materialmente hablando muchas cosas bien, pero no las haga libremente, no las haga conscientemente, es decir, no sea también protagonista, en el buen sentido, ¿no? No sea protagonista, no disfrute de su vida moral. El bien no solo hay que hacerlo, hay que gozarlo. Yo no solo me tengo que limitar, por ejemplo, a ser un padre de familia que haga bien las cosas con su hijo, no, es que luego lo tienes que disfrutar. Tú tienes que disfrutar de que hoy, por la gracia de Dios, pues vas a hacer bien las cosas. O que ayer, por la gracia de Dios, las hiciste bien. O sea, de eso tenemos que disfrutar. Porque la mayor tentación de Satanás consiste en hacernos pensar que para poder disfrutar de la vida, tengo que hacer otras cosas que son inmorales. No, mira, perdona, es que la equivocación está en no haberte dado cuenta de que tú puedes ser inmensamente feliz disfrutando del bien que haces y no teniendo tentaciones de hacer un mal porque ahí voy a tener un disfrute. Si esto lo referimos a la famosa parábola del hijo pródigo, bueno, pues yo diría lo siguiente: la tentación al hijo pródigo comenzó cuando él vivía en la casa del padre y no disfrutaba. En vez de haber disfrutado de vivir en la casa del padre, en vez de haber disfrutado de que vivo con mi padre, hago el bien, dice: jo, qué aburrido. Sí, hago el bien, pero es que me aburro, es que
miro por las cortinillas de la ventana, miro a la calle y miro a los que pasan por ahí, que pues que llevan una vida de pecado, y en el fondo les tengo envidia, porque ellos están ahí disfrutando y yo estoy aquí en plan obediente, haciendo pues todo lo que el Padre me dice y estoy aquí amargado. Esa es la tentación, que hacer el bien no nos llene el corazón. Aquí está, como se dice popularmente, la madre del cordero. Pero si es que yo para ser feliz lo que tengo que hacer es disfrutar de las cosas buenas que Dios me permite hacer, ¿eh? Y no no pensar en tubos de escape. Es que si yo me pegase un tubo de escape por aquí, si yo tuviese una compensación para allá, el problema está en que el hijo pródigo estaba en casa de su padre y no disfrutaba de eso. Por eso, el ideal cristiano no solo es obrar rectamente, no solo es la moral del esclavo. No, yo no quiero hacer el bien como un esclavo, sino quiero hacer el bien disfrutándolo, como un hijo, como, por ejemplo, todos somos conscientes, bueno, he puesto el ejemplo del esclavo. Pongamos el ejemplo de que alguien pues disfruta mucho más, por ejemplo, un agricultor disfrutará mucho más de su trabajo, pues cuando él es el propietario de la tierra, ¿no? Y cuando él mismo pues tiene la ilusión de ver las tierras que ha comprado, pues como no meramente si es un asalariado que le pagan una porquería y bueno, pues disfrutará mucho más. Bueno, algo así. ¿Eh? Yo recurro a algún ejemplo para que lo entendamos. El bien no solo hay que hacerlo, es que hay que disfrutarlo. Entonces nuestro obrar tiene que ser no solo recto, sino libre. Bien, seguimos adelante, ¿no? Y dice, bien, mediante un obrar recto y libre, coma, con la ayuda de la ley y de la gracia de Dios. Con la ayuda de la ley y de la gracia de Dios. Este es un binomio, ley y gracia, un binomio que es muy importante que esté en nuestra vida bien integrado. Existen como dos peligros. Por una parte, el peligro de oponerlos, ¿no? De oponer ley y gracia. Ley y gracia. Oponerlos, hoy en día es frecuente tener como una concepción así bastante romántica, en el sentido negativo de la palabra, desconocedora de la realidad antropológica del hombre, que el hombre es débil y está herido por el pecado. Y entonces a veces con esa concepción un tanto romántica se suele decir, bueno, lo importante es la gracia de Dios, no la ley. Lo importante es la gracia y no la ley. Ya le dijo San Agustín, ama y haz lo que quieras. ¿eh? Lo importante es el amor, y entonces nada de estarse ahí sujeto a leyes y prescripciones y, bueno, pues como os podéis imaginar, que yo ya lo afirmo un poco ridiculizándolo, esta concepción de oponer gracia y ley verdaderamente creo que es un engaño, es no conocer al hombre concreto, no conocer al hombre real. Esa expresión de San Agustín, ama y haz lo que quieras, es de las expresiones más manipuladas, yo creo que de la historia, muy manipuladas. Precisamente porque somos débiles, es importante amar, pero amar en lo concreto. El hombre necesita, como se dice popularmente, que nos aten corto. Necesitamos atarnos corto. Porque si oponemos la gracia de Dios a la ley, es bueno, sí, pues lo importante es la gracia, lo importante es la buena voluntad, lo importante, ya, pero luego hay que traducirlo en formas concretas al respeto de tus padres, a la obediencia hacia ellos, etcétera, etcétera, y ya vamos mandamiento por mandamiento. O sea, la gracia de Dios no queda constreñida, no queda violentada por el hecho de que la traduzcamos en unas leyes concretas. No. La gracia no está contrapuesta con la ley. Lo lógico es que nosotros, por el camino de la ley, vivamos el espíritu de la gracia. Ahora, sin la ley, ya vamos a ser realistas, sin la ley de Dios, difícilmente, no, imposible, vamos, ¿no? Imposible, no podríamos vivir el espíritu, ese espíritu de la gracia que quiere mover nuestros corazones. Y también al contrario, puede ocurrir otro peligro de signo opuesto, y es que no le demos a la gracia la primacía que tiene que tener y seamos demasiado, pues podríamos decir, voluntaristas y rigoristas y
podíamos vivir la ley desvinculada de la gracia, en un puro voluntarismo. Y, y es obvio que en la vida de gracia, en la vida cristiana, cuanto más se va avanzando, más se percibe la ley no como un yugo, sino como todo lo contrario. Es decir, cuando se tiene un tipo de educación muy voluntarista, que hay un planteamiento en el que todos son, parece que lo central de la vida cristiana son las normas y el vigilar por el cumplimiento, y no se le da la primacía que tiene que darse a la gracia de Cristo, a la relación con Él, a la vida de oración, etcétera. Cuando no se da esa primacía, ¿no? Fácilmente ocurre que la ley se hace odiosa. La ley se hace odiosa, porque no hemos comprendido que ella es la liberación del hombre. Y a la experiencia me remito, ¿no? Pues hay personas que han sido educadas en esta primacía de la gracia, que ellas cada vez, bueno, pues según va avanzando la experiencia de su vida, pues igual si ha habido un momento en el que han sentido como que la ley era para ellos costosa, según va avanzando su vida, cada vez la ley es, pues en vez de ser un hueso duro, es todo lo contrario, es sabrosa, ¿no? Pues, por ejemplo, la petición de que santifiquemos las fiestas, de que vivamos la Eucaristía dominical. Cuando a uno le falta amor, pues tiene que hacer un sacrificio grande por decir voy a ir a la Eucaristía y voy a hacer este esfuerzo, pero cuando ya la gracia va teniendo el protagonismo, pues la ley pasa de ser un yugo pesado a ser una brisa y un alivio en el camino. Por eso es importante que le demos siempre la primacía a la gracia. Bueno, en resumen, que aquí el catecismo dice que tenemos que estar ayudados de la ley y de la gracia. Y cuando llegue su momento, de este binomio ley y gracia, tendremos ocasión de desarrollarlo, porque es muy importante en la vida cristiana que seamos fieles a la ley, pero entendiéndola bien, bajo el influjo de la gracia, dándole la primacía a la gracia que le da a la ley todo su sentido y su capacidad y su posibilidad de ser cumplida. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.